¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con nuestro invitadazo, Javier Morodo, inversionista, emprendedor, apasionado en lo que hace, ya lo verán. Si no han visto la parte uno, por favor, vayan a ese episodio donde nos compartió toda una filosofía, herramientas y tips en cuanto a las inversiones, cómo gestionar la parte de la riqueza. Es una persona que es un referente en el tema y para nosotros también es importante el tema del capital social, el capital humano, pero también el capital económico, que no es nada más exclusivamente financiero, es un poco el foco de lo que maneja nuestro invitado. Mi querido Javier, gracias por estar aquí, bienvenido al foro. Muchas gracias. Estuvo increíble la Sí, plática que la con, vean. con George, pero me saboreó también mucho esta. Eso. Y quiero empezar por ahí. Yo de verdad te veo una pasión enorme. En la primera parte, una ráfaga de tips, metodología, mucho el how, ¿no? Te escuché mucho el cómo. Pero yo tenía una pregunta mientras te escuchaba. Dije, ¿y de dónde conectó Javier con el tema financiero? O sea, ¿por qué te apasiona tanto el tema de las inversiones, de la riqueza? ¿Cómo conectas? ¿Por qué ese tema y no otro? Pues mira, es una grandísima pregunta que me he puesto a reflexionar mucho en los últimos años, Ujú. pero mucho viene también de mi pasado, ¿no? Yo crecí en una casa con una madre independiente, ya cuando digo que es una madre soltera se enoja, porque pues ella se decidió separar de mi padre Mm. muy temprano en su vida, pero me tocó vivir muchos de los estigmas que tenía pues, una madre soltera en los ochentas en México, en una sociedad machista, en donde ella no tenía cabida, ¿no? Y vi mucho esas eh, injusticias que sucedían, ¿no? Y desde entonces mi sentido de justicia y sobre todo libertad, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo puede estar coartada la libertad de mi madre y por ende de toda nuestra familia simplemente por el hecho del estatus que ella tiene, ¿no? Como una persona separada. Entonces, desde entonces empecé yo a cuestionarme mucho a qué se debe esta libertad y qué es lo que facilita esta libertad. Y nos guste o no nos guste, el juego que jugamos 8,000 millones de personas en este mundo se llama dinero, ¿no? Mucho más allá de las religiones y cosas que tenemos más tangibles, Ujú. el juego que todos jugamos se llama dinero y no lo comprendemos. Y es un juego que necesariamente necesitamos ganar para poder lograr lo que sea que queremos hacer. Y entonces, para mí fue importante el empezar a generar dinero cuando empecé mi carrera profesional, razón por la cual decidí estudiar economía y después entrar a trabajar en una casa de bolsa, buscando yo ser el lobo de Wall Street, ¿eh, Serge? Yo lo que Wow. buscaba era ganar el juego del dinero, hacer mucho billete. Y lo logré, ¿no? Afortunadamente, después de mucho trabajo y también de un equipo súper talentoso dentro de empresas como GDM y como Bitso, pues logré tener un patrimonio muy importante. Pero de repente llegó el momento en donde el dinero me empezó a jugar en contra, empezó a ser mi peor enemigo. Porque entonces yo empecé a sacrificar mi salud, mis relaciones, mi paz mental por ganar más dinero. Y ahí fue cuando me di cuenta que el verdadero uso del dinero es para comprarnos tiempo, para comprarnos opciones, para dedicarnos a las cosas que importan, que es nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Como decía con George, hay tres cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la salud, no puede comprar la paz mental y no puede comprar el amor que tienes de la gente querida. Esas cosas se tienen que ganar. No se compran, se ganan. Y recuerdo perfectamente eso. Es una pregunta que qué bueno que sale a colación. Mencionaste un año en particular. ¿Cuál año fue? Dos, 2022. el año pasado. El año pasado, o sea, literal, parece, cuando uno lo nombra así, como que fue hace mucho tiempo. eh, Tú comentaste en la primera parte que ese año fue muy particular para ti, tomaste decisiones en aras de que la audiencia se pueda identificar más. ¿Qué pasaba en tu vida en ese año, hace un año, en 2022? Yo tuve una carrera de más de 11 años en GBM en el que se lograron cosas increíbles. Ujú. Logramos democratizar las inversiones en México, pasar de tener 200,000 cuentas de inversión en el país a Ujú. más de 4 millones de cuentas. Terminamos levantando una ronda de SoftBank, uno de los inversionistas más grandes del mundo, a una valoración de más de $1,000,000,000. Me tocó dar el salto como Chief Product Officer a una empresa como Bitso con la intención de democratizar esto, no nada más en México, sino en toda la región, en toda Latinoamérica. Ujú. Abrimos Brasil, abrimos Argentina, abrimos Colombia, implementamos con el gobierno de El Salvador Bitcoin a nivel nacional. O sea, fue increíble. Pero me di cuenta que yo me estaba matando a través de mi necesidad de generar más dinero, de mi necesidad de generar más poder, de mi necesidad de crecer en el mundo corporativo. Estaba totalmente burnout, estaba sobreexplotado en múltiples dimensiones. Y fue entonces en donde con un grupo de amigos y gente que me pudo hacer una intervention,
pues decidí salir y un poco reencontrarme conmigo mismo, ¿no? A través de un proceso sabático en el cual estuve en Perú, en terapias de estados alterados de conciencia. Después estuve un mes en la India, viajando por toda la India. Estuve un par de semanas en un ashram meditando 14 horas al día, pues con la idea simplemente de renacer, porque ya estaba en un punto en mi vida en donde no le encontraba significado a nada. Y a través del tiempo he llegado a esa reflexión, ¿no? Todo lo que nosotros idealizamos, que sean temas materiales, ya sea que sea el dinero, sea la belleza, sea el poder, sea la intelectualidad, todos son temas finitos, que se van a acabar y que tarde o temprano nos vamos a caer. Y cuando nos caigamos, tal vez no tenemos la fortaleza de levantarnos. Y esa misma experiencia me permitió darme cuenta que lo que verdaderamente es importante es tener riqueza de cuerpo, tener salud. Si no tienes salud, no tienes nada. Tener riqueza de mente, si no estás bien, si no tienes paz mental, ¿no? Si no, No, no pues no hay tienes nada. nada. Y de espíritu, ¿no? Si no puedes estar contigo mismo, si te gana tanto la ansiedad que tengas que tomarte un whisky, pues imagínate, o sea, ¿de qué sirve que tengas todos los ceros del mundo, ¿no? Una cuenta con millones de ceros. Ser más millonario, ¿de qué? ¿Del panteón? ¿Del hospital psiquiátrico? No sirve de nada. 100%, 100%. Y qué bueno que lo comentas, porque yo creo que es una dualidad. Siempre las personas, yo me imagino la vida mucho como un escenario y en dos sentidos. Uno, cuando está haciendo lo suyo, está compartiendo su arte, está en el escenario compartiendo lo que sabe, lo que le apasiona. Pero muchas veces somos audiencia y a nivel de audiencia, a veces estamos viendo lo que el otro tiene. Es que quiero más adelante, quiero estar más adelante y no volteamos atrás. Y si volteamos atrás, también de repente decimos, oye, pues no estoy tan atrás como yo creería, ¿no? Eh, Creo que es un síntoma general y social que es buscar más. Uno quiere entrar y otro quiere salir, ¿no? Los que tienen mucho dinero, como tú, ¿no? Dices, llegué, la rompí, estabas haciéndola a lo grande, pero luego dices, oye, esto no me llena. Entonces fuiste al otro péndulo, al otro extremo, y hay personas que dicen, bueno, pues yo quisiera tener esos problemas. ¿Qué le dirías a una persona que pueda escuchar esto y diría, pues sí, ¿no? La típica frase de llorar en mi Ujú. Ferrari a llorar en la calle, prefiero llorar en mi Ferrari. ¿Cuál es tu filosofía al respecto? A ver, yo creo que es un círculo virtuoso. Yo creo que la riqueza financiera, o sea, el dinero bien encausado y la riqueza personal, ¿no? Todo lo demás que platicamos, Ujú, es un círculo virtuoso. Y yo creo que la gente cuando está en conciencia hace que todo eso suceda. Ahora, hay muchos temas detrás de eso y hay muchas razones por las cuales eso no se manifiesta en mucha gente. ujú, Empezando por la gente, por la relación que la gente tenemos con el dinero, que es real. ujú, Nosotros tenemos una relación con el dinero, con este concepto que viene de nuestra casa, con nuestros padres. Lo platicaba ahorita con George, pero si tienes tú o tuviste escasez, tú vas a tener una necesidad de certeza y de seguridad muy importante. Y ujú, eso va a hacer que tu relación con el dinero muchas veces sea desde la escasez, ¿no? Y entonces no pienses que no te mereces un sueldo o no puedas ir a negociar con tu jefe, ¿no? Y viceversa, ¿no? ujú. Si fue del otro lado, lo que vas a tener es mucho desapego y eso va a hacer que pues, despilfarres la lana. Y no es que sea bueno o sea malo, es simplemente que es, ¿no? Entonces yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Esa es la parte como inconsciente. Si lo vieras como en una pirámide de Ujú, Maslow, ujú. sería lo que está inclusive abajo de la Abajo pirámide, de, ¿no? Abajo exacto. en No se ve, como no el se ve, iceberg. Nada como más el se ve iceberg. la punta, pero lo grande está en el fondo, ¿no? Y eso es probablemente lo más importante. Ahora, el siguiente nivel es tener riqueza financiera. Como tú dices, mire, los datos en México Search son desgarradores, tú los conoces, Mm, pero el 85% de los empleados dicen ser infelices en su trabajo. sí. 85% de los empleados. Después hay 70% de los matrimonios que dicen también ser infelices. Y más de una tercera parte de los mexicanos se juega la vida cruzándose la frontera. O sea, si no entendemos que las tres decisiones que tomamos en la vida más importantes que tenemos, dónde vivimos, con quién compartimos el tiempo y dónde trabajamos. Ujú, Esas son las tres decisiones más importantes que tenemos en la vida. Y en todas estamos restringidos por no tener opciones. ujú. Porque la gente no renuncia porque no tiene la lana como para irse a buscar otra No tiene chamba que sea opciones. feliz. No tiene opciones. Ujú, Y esa es la libertad financiera. La libertad financiera es tener opciones para decidir qué es lo que quieres hacer. Y para eso necesitas dinero. ujú. 8,000 millones de personas en este mundo jugamos el juego del dinero y necesitas dinero para tener esas opciones. Entonces, claro, o sea, no nada más es esta paradoja de que prefiero llorar en un Ferrari que llorar en la calle. Ujú, No, necesitan generar dinero para entonces tener opciones para poder tener esta vida rica en todo lo que es importante. Sin dinero es muy difícil.
Porque entonces tus opciones o tus probabilidades se ven totalmente restringidas. Ahora, una vez que entiendes el juego del dinero y que lo puedes ganar y que lo puedes trascender, de nada sirve, como decíamos, pues, tener millones de ceros en tu cuenta de banco, pues si no tienes salud, si te estás muriendo. ¿Cuánto hubiera pagado Steve Jobs por tener un día más de vida? Todo su dinero, todo su dinero. O sea, hay una pregunta muy famosa que le hacen a la gente que le dicen, oye, ¿te gustaría tener $1,000,000? Sí. Ok, si nada más tuvieras un día de vida, ¿te gustaría tenerlos? Pues, por supuesto que no. O sea, Claro. la verdadera riqueza es el tiempo que tienes, ¿no? Y no tiene mucho que ver con eso. Ahora, una vez que lo tienes, se te abren todas estas opciones. Y es donde tienes que empezar a recapacitar cómo pasas tu tiempo, en qué lo pasas, con quién lo pasas. Y esas son las preguntas importantes y son todo lo que te lleva después a tener esta riqueza 360. De acuerdo. Ahora, regresando a esta parte que dices, hijo, tuve que hacer un trabajo personal. Me encanta el acercamiento, el approach que haces y la conexión que haces con la parte emocional y psicológica. Yo, como apasionado del comportamiento humano, y esta es la sección personal, no puedo coincidir más contigo, ¿no? De hecho, la psicología habla de un enganche, por decirlo de una manera muy común, por escasez o por exceso, ¿no? O sea, si tienes exceso de límites, eso genera una personalidad muy peculiar a que si tuviste escasez de límites, despilfarras o no, o eres estreñido mental, estreñido económico Sí. o despilfarras. Eh, yo creo firmemente que la parte humana es algo que se amplifica con el dinero, ¿no? El dinero amplifica lo que eres, amplifica nuestras heridas. En el caso que tú dices, bueno, tenemos heridas de todo tipo en nuestra infancia, ¿no? ¿Qué otro tipo de heridas se suelen amplificar en lo que tú ves en las personas? Tú comentas la parte de la escasez, ¿no? O esta parte del estigma que viviste por la decisión de tu mamá. Pero ¿qué otras cosas pueden suceder que las personas puedan no tener tan consciente, ¿no? Que les digas, mira, pues yo he visto que quien tuvo un exceso de vida económica positiva suele ser así y le recomiendo esto. O sea, en tu experiencia ya con este mindset más humano, ¿qué le dirías a una persona que no tiene conciencia como lo que tú estás comentando? Pues a ver, todos son patrones, ¿no? Ya yo tuve la fortuna de empezar a ir al psicólogo por la misma circunstancia que viví desde los 5 años, cosa que en los 90 pues no era común. Pero eso para mí fue probablemente el mecanismo pues de aceleramiento de mi vida personal y profesional más importante que tuve. Y a la fecha sigo yendo, ¿no? Entonces lleva más de 35 años yendo a terapia. Entonces, creo que el entendimiento y la conciencia que cada uno de nosotros genera sobre sus emociones y sobre su realidad es probablemente el arma más poderosa que tenemos para la vida. Ahora, como bien dices, pues todos estos temas son sintomáticos, o sea, ese es un tema de personalidad, ¿no? El tema de la escasez no nada más es escasez, como decías, en temas económicos, es escasez en todos los ámbitos de tu vida. La necesidad de certeza, o sea, es una necesidad primaria que tenemos, ¿no? Y la necesidad de significado también lo es. Entonces, estas cosas son muy representativas. Y si estás en una mesa con tus cuates y hay un cuate que es medio marro y es el otro el que quiere pagar la cuenta, ahí te vas a dar mucho cuenta de lo que va a pasar con sus vidas, ¿no? El dinero, como tú bien mencionas y coincido con eso, es un amplificador, muchas de estas cosas. Ahora, para mí lo importante ni siquiera es si tienes una u otra característica, sino tu nivel de conciencia, ¿no? Y ese aprendizaje que vas teniendo para ir generando más conciencia. Porque en el momento en el que tienes conciencia no es que necesariamente vayas a cambiar, ¿no? Todos estos patrones se van a manifestar, pero tú tienes entonces la decisión, ¿no? Puedes agarrar, absorber el impulso y antes de reaccionar, pensar y decir, oye, puede que esto venga de mi trauma, o puede que esto venga de mi huella de abandono, o puede que esto venga de mi pasado. Entonces, yo creo que esa distancia crítica, ¿no? Esa distancia crítica entre el impulso y la reacción es lo que hace toda la diferencia, porque quienes somos, somos. ¿No? Y yo no creo en estos cuentos mágicos, digo, que a veces pasan, ¿no? De transformaciones así de la noche a la mañana. Yo creo que pasan, ¿no? Son casos contados, pero creo que lo importante no es eso, sino que la gente simplemente cobre más conciencia de quiénes son. 100%. Y yo creo que es muy congruente y me encanta y quiero resaltar esto para quien está escuchando el episodio o viéndolo en video, que alguien que habla de dinero, el 50% de lo que dice tiene que ver con cuestiones fuera del dinero, ¿no? La mentalidad, la familia, la historia, las huellas, la herida, la psicología, ir a terapia. O sea, de entrada, felicidades.
no puedo estar más de acuerdo contigo. Muchos de nuestros invitados me encanta que van a terapia. Juan Lombana estuvo también aquí, va a terapia. Guillermo Jackson también nos compartió un tema financiero interesante y lo ve en terapia. O sea, yo creo que el liderazgo personal, ser mejor líder, ser mejor persona, tener más riqueza Ser económica, mejor inversionista. mejor inversionista, empieza por la persona. Totalmente. Y en la medida en que podamos trabajar en nosotros, me encanta cómo te escucho siendo congruente. Entonces, de ese lado, felicidades y te lo aplaudo. Gracias. Ahora, Sergio. me gustaría saber, Javier, cuando tú ya, bueno, yo escucho de la historia de tu mamá, ¿no? Y de la parte familiar, que dices, oye, pues de ahí salió el fuego, ¿no? O sea, como que de ahí dijiste, no, ¿por qué? De la indignación también sale mucha energía. Y eso me queda claro que fue tu llama inicial, ¿verdad? Ahorita haces por un propósito superior. Pero ¿qué lectura le das ya que has ido a terapia, ya que pasaron los años? ¿Qué lectura le das a tu historia cuando dices, bueno, de ahí salió mi fuego, de la Sí. indignación? ¿Has trabajado esa parte en cuanto a cerrar ese ciclo o este fuego? Porque hay personas, y hay que decirlo, emprendedores, que lo han dicho, ¿eh? Yo empecé para demostrarle a mis papás que sí era posible. Y de repente dicen, pues es que ya no tienes que demostrar nada a nadie, ¿no? Es una anécdota de un invitado, ¿no? Y dice, mi esposa me dijo, ¿a quién le quieres demostrar ya? Ya ni siquiera viven tus papás. Y no salimos de eso. ¿Qué lectura le das tú a tu historia personal ya habiendo pasado los años? Pues mira, para mí es una dualidad que se mantiene vigente. Yo creo que como todo simplemente es pues bajarle, moderar el volumen de uno y de otro, ¿no? Pero yo creo que esa realidad dual que siempre vivimos es algo que siempre se va a manifestar. Fíjate, estoy leyendo el libro de la biografía de Elon Musk que Acaba de salir. Sí, de no Walter la he leído, Isaacson. me la han recomendado. Está mucho. brutal, pero sobre todo es una historia trágica. O sea, trágica en el sentido de lo que vivió Elon Musk en los primeros años de su vida, que le ha dado la fuerza, la energía, el driver, como para cambiar el mundo. O sea, este señor está verdaderamente enfermo, pero esa enfermedad le está ayudando a Productivo. ser la persona más significativa en la era moderna. O sea, este cuate está inventando cohetes espaciales que nos van a llevar a Marte. O sea, no hay nadie que esté, creo yo, ayudando tanto a la humanidad como lo está haciendo él, pero lo está haciendo desde un vacío, desde una huella de abandono fuertísima. O sea, lo que vivió este cuate, unas humillaciones de su padre, y ridículas, o sea, no lo podrías ni siquiera concebir, o sea, está digno de una película de Hollywood, pero eso es lo que le ayuda a él a llegar allá. Ahora, pues cada quien tiene sus huellas de abandono, ¿no? Y algunas serán más y menos, pero no dejan de ser huellas de abandono en todos nosotros. Y por otro lado, pues después tienes también otros momentos de muchísima paz interna, ¿no? Y para mí, o la manera en la que yo lo he experimentado, es que esas dos siempre se mantienen vigentes, ¿no? Ahorita tú decías el pendulazo, ¿no? Del mundo corporativo a irte a la India. Y sí, en muchos sentidos. Pero esas dos realidades viven en mí, esa dualidad vive en mí. Y yo así comprendo mi realidad y mi identidad. Ese es quien soy. Y para mí simplemente son momentos, ¿no? Y es más, hasta toolkits, herramientas que yo tengo. Porque el día de mañana van a regresar los madrazos, ¿no? Y yo voy a tener que saber cómo domarlos. Y si no tengo también al otro lobo que está ahí dispuesto a matar, ¿no? Pues difícilmente voy a poder superar otros momentos que tenga en mi vida. Yo creo que el hecho simplemente es ir como modulando el volumen de cada una de estas dualidades que tenemos internamente. Sí, y qué bueno que lo comentas. De hecho, hay un libro que se llama The One Thing, una sola cosa, de Gary Keller, y que dice que no hay tal cosa como el equilibrio, ¿verdad? O el balance, porque dice, si sumas uno y restas uno, vas a tu vida personal, le sumas uno y a tu vida profesional uno, te quedas en medio. Para generar impacto hay que saber desbalancearte, pero conscientemente, y regresar, que es lo que tú estás diciendo, lo cual me parece fenomenal. Y entiendo que 2022 para ti fue ser consciente de ese pendulazo que tuviste, donde tuviste que reaccionar y dijiste, híjole, ya llegué a un punto donde puede ser de no retorno, entonces tengo que tomar decisiones. Sí, pero fíjate nada más, Ajá. complementando todo lo que muy bien dices, Ujú, o sea, mucha gente lo que dice es que necesitas equilibrio, ujú, pero yo coincido con lo que estás diciendo. Yo lo que, por lo menos en mi experiencia, yo lo que yo necesito es una persona muy intensa. ujú, Yo lo que necesito no es equilibrio, yo lo que necesito es contraste. Yo lo que ujú. necesito es pasar de trabajar 24 horas a pasar a descansar o meditar y contemplar
sin tener absolutamente nada que hacer. Esa es la realidad que yo comprendo, ¿no? Y no estoy diciendo que sea la de todos, pero también yo creo que hay que quitarle estos tabúes a las cosas, ¿no? Y pues, es esto que dicen, ¿no? De equilibrio de vida y de trabajo, ¿no? El work-life balance. Pues para muchos sí, pero yo prefiero tener una vida en la que así ya trabajo, ¿no? Ahorita yo vengo y tal vez trabajo un par de semanas a full y estoy totalmente metido. Y después me tomo 1 o 2 semanas, ¿no? Y estoy totalmente Descansas a full. descansando. Oye, pues así estamos diseñados como seres humanos, como animales, ¿no? Si ves un león sale y caza, y está un día cazando y después está una semana totalmente descansando. Y creo que debiéramos de romper ese tabú como el trabajo de 9 to 5 y empezar a contemplar esto de jornadas intensas de trabajo y de descanso. Me encanta esa perspectiva del contraste, no lo había visto, es bastante interesante y coincido, o sea, yo sí creo que para generar impacto y uno desarrollarse no puedes estar siempre sumando 1 y restando 1 porque nos quedamos en 0, ¿no? Hablando de dinero. Pero bueno, para cerrar la conversación que se me fue como agua, mi querido Javier, ¿qué le dirías como consejo, más allá de lo financiero, si hay alguna habilidad, algún activo, es también la mentalidad, la parte humana? ¿Qué tendría que trabajar alguien a nivel humano para ser mejor inversionista? Pues lo platicábamos y así empezamos la conversación antes de entrar a cámaras. Yo creo que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti. O sea, creo que no hay nada que vaya a tener retornos en eso. Lo decía Juan, ¿no? Que es buen amigo, Juan Lombana. Hay que ir a terapia, ¿no? Hay que seguir nuestra curiosidad. Hay que aprender. Hay que invertir en cursos, en formación, en capacitaciones. Hay que meditar. Hay que buscar formas en las que también podamos tener esta salud mental. Hay que invertir en nuestra salud física, ¿no? Hay que comer bien. Hay que dormir bien. Esas son cosas básicas. Pero hay que ponernos en primer lugar. O sea, si no podemos invertir en nosotros, nunca vamos a poder invertir nada más. Hay que comprender la relación con el dinero, hay que comprender muchas otras cosas, pero hay que empezar por nosotros. Y eso, sin duda, siempre va a ser la mejor inversión. Me quedo con eso y yo concluyo también eso. Un tema humano que hay que saber trabajar es también aprender a recibir, que es lo que tú dices. A veces nos es más fácil dar, pero recibir nos cuesta, nos ponemos al final, o hay personas que están hechos muy hacia afuera y hacia adentro se olvidan de sí mismos, ¿no? Y desde ahí empieza el gran inversionista emprendedor, me quedo con eso. Pues muchas gracias, mi querido Javier, de verdad ha sido un agasajo tenerte, eres un tipazo, la vibra que comunicas se siente y de verdad lo valoro mucho, espero la audiencia lo pueda disfrutar. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué viene? Tienes ahí un evento que también estás por lanzar. Cuéntale a la audiencia si quieres. Gracias, Sergi. Disfruté muchísimo la conversación. Me pueden seguir en redes sociales en Javier Morodo, en @Javier Morodo, sobre todo en Instagram, en @JavierMTZMorodo en Twitter, en mi página en javiermorodo.com y ahí pueden encontrar muchísima información, inclusive suscribirse al newsletter. Tengo un newsletter increíble que se llama La Inversión de la Semana, en el cual hablamos de dinero, pero sobre todo de esta riqueza 360. Entonces suscríbanse, podcast en Revolución de la Riqueza también. En mi página de revoluciondela.riqueza.com, ahí pueden encontrar muchos de los eventos que vamos a hacer, en específico Wealth Mastery. Viene uno. Wealth Mastery que vamos a hacer. Cuéntales, ¿qué fecha, cómo va a estar la onda? Vamos a hacer este evento Wealth Mastery, que es una experiencia inmersiva en la cual vemos todas las áreas de nuestra vida desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la riqueza holística. Entonces el evento es del 22 al 24 de noviembre de este 2023 en Valle Bravo. Ahí pueden encontrar toda la información y se pueden aplicar. Ya lo estaremos contactando. Y también, por último, Revolution Capital, revolutioncapital.mx, que es el puente a las grandes inversiones. Es una iniciativa que tenemos para que la gente pueda invertir en los grandes fondos de inversión, de los grandes gestores de inversión, para que también puedan generar un patrimonio y que puedan también actuar como los multimillonarios. Entonces, pues en todos esos lugares estamos. Buenísimo. Y bueno, increíble también aquí compartir con ustedes. Estoy muy contento de estar aquí. No, de que, no, al contrario. Gracias, Javier. Pues listo. Nos vemos en el siguiente episodio y que estén muy bien. Hasta luego.